Hola, buenos días amigos. Bienvenidos a este nuevo vídeo que voy a presentaros, relacionados en esta ocasión con la reciente publicación. Se publicó hace unos días, creo recordar que el lunes día 3 de noviembre, de este volumen de la Biblioteca Pesimista que viene realizando la editorial Sequitur de Madrid, dedicado en esta ocasión es de la serie menor. Ya sabéis que hay dos series, la mayor y la menor, ¿no? La mayor está dedicada a libros de mayor formato, un formato más amplio, más grande, tampoco excesivos, ¿no? No es un volumen de página muy grande nunca, pero sí son de mayor formato. Y esta serie menor que está dedicada a presentar a algunos de los grandes representantes del pesimismo filosófico, y que yo realmente creo que es una pequeña joya, más que nada porque lo que hace esta serie pues es introducir autores prácticamente desconocidos ante el público hispanoparlante, porque también se publican algunos de ellos en Iberoamérica, especialmente en México. Y gracias a esta labor de difusión de la editorial Sequitur y de su director, el editor Francisco Ochoa, ¿no? Que realmente está haciendo una labor estupenda, pues son conocidos estos autores y autoras que hasta el momento, como digo, pues prácticamente eran desconocidos. En este caso, el volumen está dedicado a la filósofa austriaca Helene von Druskowitz, de la cual, como hablaré ahora, ya hay alguna traducción realizada en nuestro país, en España. ¿De acuerdo? Bueno, el libro se llama El misterio insondable, y ahora pues os voy a presentar un poquito el contenido del mismo. Es un libro breve, bueno, todos los de esta colección, pero muy enjundioso. Es un artículo, como os comentaré ahora, aunque vio un artículo, un folleto, ¿no? Que vio la luz en su momento, ¿no? Y que pues ahora presentamos en formato de libro, ¿de acuerdo? Bien, este libro es la tercera traducción que se publica en castellano de Helene von Druskowitz, una filósofa austríaca que era prácticamente desconocida hasta hace bien poco en España, pero que desde que comencé a recuperar su obra en 2020, con la publicación de dos de sus escritos más importantes, los intentos modernos de sustituir a la religión y las proposiciones cardinales del pesimismo, que están editados en Taugenit. Bueno, la edición ya del 2020, y este libro ya es conocido. En internet tenéis abundante información sobre el mismo. Aquí están contenidos estos dos libros en un solo volumen, que titulé Escritos sobre feminismo, ateísmo y pesimismo, un poco para llamar la atención acerca de su contenido. El mundo editorial es un mundo que está dedicado evidentemente a las ventas, y bueno, pues hay que poner un título que dé un poco idea del contenido del libro, sobre todo para una autora prácticamente desconocida aquí en España, bueno, desconocida en España en ese momento, pues había que, digamos, atraer un poco la atención del público. Pues bien, en ese volumen de Taugenit tenéis estos dos libros, Intentos modernos de sustituir a la religión y Proposiciones cardinales del pesimismo. Bien, este ensayo, El misterio insondable, luego comentaré un poco el cambio que introduje en el título, pues es un breve ensayo de transición en el que Druskowitz comienza a romper con el con el optimismo inicial del que hacía gala en su primer ensayo filosófico, ¿no? En Intentos modernos de sustituir a la religión, y da un brusco giro hacia el acerbo pesimismo feminista que caracteriza la última fase de su pensamiento, ¿vale? Por tanto, para hacer como una cronología, un cronograma, digamos, el primer libro de talante optimista sería Intentos modernos de sustituir a la religión. Luego estaría este ensayo de transición, El misterio insondable, y la última, Helene von Druskowitz, pesimista, radicalmente feminista, pues estaría estaría recogido su pensamiento en las proposiciones cardinales del pesimismo. ¿De acuerdo? Esta sería la transición. Hay que decir que Druskowitz escribió más cosas, pero muchas de ellas desaparecieron porque
como pasó los últimos años de su vida en un psiquiátrico, ¿no? Su destino es muy parecido al de Nietzsche, ¿eh? Pues digamos que ella dejó dicho que destruyeran su obra y le hicieron caso, ¿no? Kafka dijo lo mismo, no le hicieron caso y gracias a eso tenemos la obra de Kafka. Ella pues sí le hicieron caso, quizá porque estaba en el psiquiátrico, ¿no? Y debieron de pensar que aquello no valía nada. Y prácticamente toda su obra de esa época desapareció. Ella continuó escribiendo en el manicomio, ¿eh? Evidentemente su situación mental se fue deteriorando con los años, ¿no? Y lo único que ha quedado de esa época, que yo sepa. En fin, estas cosas pues no, uno nunca las puede decir, lo dices ahora y a lo mejor dentro de unos años pues quedas desmentido, ¿no? Pues es esas proposiciones cardinales del pesimismo que, bueno, pues ella sacó fuera, digamos, logró que salieron fuera del manicomio y se publicaron en 1905. También es un folleto breve, ¿eh? Bien, pues vamos a ver un poquito el contenido de este libro que os estoy comentando, ¿no? Que os voy a comentar a continuación, El misterio insondable, ¿no? Bueno, hay que decir que el contexto en el que Helene von Druskowitz, esta filósofa austriaca, elaboró su pensamiento, pues es el mismo que el que rodeó a Nietzsche, ¿no? Al que ella conoció personalmente, ¿no? Y cuya filosofía al principio admiraba, pero luego criticó duramente por el carácter, ella pensaba, impositivo y prepotente, rayando en el machismo, ¿no? Implícito en el concepto de la voluntad de poder, ¿no? Hay más críticas a Nietzsche, pero bueno, la vamos a dejar aquí porque no tenemos tampoco tiempo y bueno, leyendo los libros se ve claramente cuál es su posición. Ese contexto en el que se enmarca el libro de Druskowitz, ¿no? Los intentos modernos de sustituir la religión y este libro, El misterio insondable, que es como una continuación del primero, viene marcado sobre todo por el problema de encontrar un sustituto de la religión, en particular de la religión cristiana, que había entrado en crisis tras sufrir primero los ataques de los ilustrados radicales del siglo XVIII y luego de las filosofías ateístas y materialistas del siglo XIX, Comte, Feuerbach, Lange, Dühring, o también los miembros de la escuela pesimista alemana, Schopenhauer, Eduard von Hartmann, Agnes Tauber, Julius Bansen o el citado Philipp Mailänder, ¿no? Quien se jactaba de haber creado el primer ateísmo científico de la historia, ¿no? Pues bien, Helene comparte la obsesión de estos autores por elaborar una alternativa al vacío que había dejado la fe religiosa en el mundo occidental, quizás temiendo las devastadoras consecuencias del nihilismo que Nietzsche comenzaba a denunciar, pero que en realidad pues, era un problema que Nietzsche recoge del ambiente porque, en fin, por ejemplo, en Rusia, como es bien sabido, pues este problema del nihilismo estaba muy presente, ¿no? Pero evidentemente es Nietzsche quien pues, se hace más cargo de este problema y Helene, pues recogiendo ese ambiente, digamos, ¿no? de crisis de religión y de búsqueda de una alternativa a la misma, pues también forma parte del mismo, ¿no? Pues bien, este objetivo, de encontrar un sustituto de la religión, pero que esté por encima de la religión tradicional, porque últimamente estamos asistiendo a un fenómeno muy interesante, ¿no? Es decir, evidentemente hemos entrado en una fase de nihilismo extremo, pero en vez de buscarse una alternativa a la religión más elevada, como creían estos autores, y en concreto Helene von Druckmann, se está volviendo, digamos, a la religión tradicional, aceptada como una carcasa vacía, como una especie de formalismo externo, despojado de la espiritualidad que tuvo la religión en su momento. Esto se ve muy bien en estos fenómenos como el de Rosalía, etcétera, ¿no? Bueno, yo, en fin, esas cantantes de ahora, pues evidentemente no me interesan, yo soy alguien de otra época. Para mí, digamos, el mundo musical, como decía Homer Simpson, me acuerdo, el personaje de los dibujos animados, pues de la música contemporánea, pues se acabó casi en los años 80, vamos a decirlo así. En fin, pues, es una cuestión de edad, evidentemente, porque claro que se habrá seguido haciendo cosas interesantes, pero claro, estoy informado de lo que está sucediendo y ahí veis, pues digamos, como poco a poco una serie de estilemas, digamos, de la religión tradicional, pues vuelven a reaparecer bajo otro formato. La gente se agarra a eso, ¿no? Vuelven a aparecer crucifijos, etcétera, ¿no? Bueno, esto en principio no estaría mal,
no pasa nada. Evidentemente, la religión es algo que forma parte del ser humano, ¿no? Pero sí es un poco preocupante que se vuelva, digamos, a la religión, vamos a decirlo en terminología un poco tosca, ¿no? Pero bueno, en fin, como casposa del pasado, un ritual externo. La gente va a las procesiones, pero luego, en fin, yo creo que en su vida diaria la religión no tiene ninguna importancia, o muy poca, ¿no? Pues bien, es este ambiente, ese contexto en el que en el siglo XIX pues llevó a muchos de estos autores a buscar un sustituto a la religión, pero que estuviera por encima de la religión. O sea, que no fuera una forma de vuelta a la religión tradicional, que ya se había mostrado como carente de, digamos, de predicamento, ¿no? Entre la población, ¿no? Y tratar de encontrar un sustituto superior, algo que tuviera las características de la religión, pero que estuviera por encima de ella y que fuera, digamos, más acorde con la mentalidad cultivada por la ciencia y por la filosofía del hombre y la mujer contemporáneos. Pues bien, repito, ese es el objetivo que afronta Družkovič junto con estos autores, ¿no?, que he mencionado antes, en este libro, Intentos modernos de sustituir a la religión, que es de 1886. Ahí afronta ella la difícil tarea de encontrar un credo, como digo, que a la vez recoja y supere el legado de la religión en un mundo secularizado. Ella considera que la religión constituye una necesidad fundamental para la humanidad, pero también considera que el cristianismo ya no está en condiciones de satisfacerla, no solo por la endeblez de sus dogmas, ya un poco increíbles para alguien que tiene una formación intelectual y científica y filosófica pues más profunda, ¿no? Sino también porque para ella, en ese momento inicial de su recorrido intelectual, pues el cristianismo está caracterizado por un pesimismo cósmico y vital de fondo que, en fin, ella en ese momento rechaza. En el libro, en Intentos modernos de sustituir a la religión, Helena lleva a cabo un repaso detallado de las diferentes tentativas realizadas por distintos filósofos del XIX, entre ellos Nietzsche, ¿no?, para encontrar un sustituto de la religión. No cabe duda que así habló Zaratustra, es una especie de intento de sustituir a la religión, ¿no? Y de su análisis, Družkovič concluye que un sustituto perfecto de la religión, que está ya en quiebra, debe en primer lugar, dice ella, precisar más estrictamente la relación del hombre con la totalidad del mundo, haciéndole tomar conciencia de su limitación. Esto es lo primero, ¿no? Y en segundo lugar, debe inspirarle respeto hacia las fuerzas configuradoras del universo, haciéndole consciente de que nos rodea un misterio. Estoy citando algunas expresiones que ella emplea, ¿no? Pero por otra parte, también, ¿no?, ha de estar en condiciones, ese sustituto de la religión, de erigir un ideal moral y espiritual para el hombre que se esfuerza, que actúa y que sea capaz de generar en este un nuevo entusiasmo por todos los factores superiores, por una concepción más ideal de las cosas, una espiritualización incluso de la actividad más ínfima y una visión de la vida, dice ella, más llena de coraje y de confianza, más alegre y elevada. Pues bien, este proyecto de una nueva doctrina religiosa, dice Družkovič, solo será factible si se cumplen tres requisitos. Primero, si se conjugan saber y sentimiento, que lamentablemente se han ido separando a lo largo de la historia intelectual de Occidente. Esto es curioso porque estas tesis parecen ser pues algo que encontramos en María Zambrano, en Simone Weil, etcétera, pero lo cierto es que Družkovič las anticipa ya, ¿no? Saber y sentimientos se tienen que unir, han estado separados en la historia occidental, historia del pensamiento occidental, y esa alternativa a la religión debe unir esos dos factores, ¿no? En segundo lugar, si el ser humano se reconcilia con la naturaleza, desplegando al mismo tiempo todas las capacidades superiores que le pertenecen. Por tanto, debe ser una religión que en vez de alejarse de la naturaleza, pues entre en contacto con ella. También esto es extremadamente moderno, ¿no? Y finalmente, también esto es un componente esencial, ¿no?, ha de poner fin a las injustas relaciones humanas, dice ella, que ahora existen, dejando sitio para un orden social más justo. Estas tres condiciones las tiene que cumplir esa alternativa a la religión. Pues bien, en el misterio insondable, en este ensayo, en este pequeño ensayo, cuyo título original era Zur neuen Lehre, ¿no?, hacia una nueva doctrina,
y que yo he sustituido en aras a hacerlo, digamos, más accesible dentro, evidentemente, está la mención al título original, hacia una nueva doctrina, ¿no? Hacia una nueva, sí, una nueva doctrina, ¿no? Esa sería más o menos una nueva enseñanza, ¿no? Pues lo he sustituido por el misterio insondable porque esta expresión aparece subrayada en el libro, en un momento fundamental del mismo, en un pasaje fundamental del mismo, y porque además, pues, en fin, creo que hace el libro más accesible al público, ¿no? Al público español, ¿no? Pues bien, en este libro, El misterio insondable, ¿no? Que es de 1888, Družkovic prosigue esta búsqueda de un sustituto para la religión tradicional, añadiendo, dice lo siguiente, que si nuestra vida ha de alcanzar un significado superior, entonces debemos unirla a algo que esté sobre nosotros. Ese objetivo, que a lo mejor no se concibe como un poder personal, no tiene por qué ser así, ¿no? Pero sí debe representar, dice ella, una meta más alta que nos lleve a buscar una tendencia hacia la perfección. Capaz de fomentar, al mismo tiempo, vuelve a insistir en lo mismo, una conciliación entre saber y sentir. Pues bien, esa meta hacia la que debe apuntar ese sustituto de la religión, dice ella, no puede ser otra cosa que el último fundamento del mundo, Weltgrund, que siempre se presentará a nuestra organización espiritual como un misterio insondable. Es ese misterio el que esa nueva religiosidad superior a la religión tradicional debe afrontar, o ante el que debe de abrirse, digamos, tanto el conocimiento como el sentimiento humano, ¿no? Porque, dice ella, el mundo es un enigma. Nosotros mismos somos un enigma. La vida es un enigma y la muerte es un enigma. Vivimos rodeados de enigmas en medio de un misterio, siendo nosotros mismos un misterio. Por tanto, es ese misterio de fondo que nos rodea el que debe constituir la base de esa nueva religiosidad superior, ¿no? Y es ese misterio el que debe suscitar en nuestro ánimo un profundo respeto, no solo metafísico, dice ella, sino también religioso. Aunque ella confiesa que dicha altura de pensamiento solamente la alcanzamos, dice literalmente, en los momentos de la más alta elevación, en los que nuestro espíritu, abandonando el mundo dado de los fenómenos, se ve inmerso en los enigmas de la existencia. Por tanto, esa nueva religiosidad debe de abrirse ante el misterio de la existencia. Debe de reconocer ese misterio y no tiene en principio por qué pensar que hay detrás un poder personal, pero de luego sí darse cuenta de ese Grund, digamos, ¿no? Que está a la base del mundo y que nos resulta impenetrable, resulta completamente impenetrable tanto a nuestro saber como a nuestro sentimiento, pero ante el que reaccionamos, digamos, de manera religiosa, con una especie de respeto, de sensación, digamos, abrumadora, sublime, diría quizás Kant, aunque este término no lo emplea ella, ¿no? Ahora bien, esto es interesante, ¿no? Ella dice que construir esa alternativa superior, esa alternativa espiritual superior a la religión, exige forjar un tipo humano superior, no un superhombre, ¿no? Ella critica explícitamente, porque ya en esta época ella ya conoce la obra de Nietzsche, ¿no? Ha leído el Zaratustra, en fin, ha leído, pues ha leído, digamos, las obras de Nietzsche que se habían publicado hasta ese momento, ¿no? Y ella rechaza del plano el concepto del superhombre que ella identifica con el concepto habitual del genio, ¿no? No, para ella ese tipo humano superior es algo que va más allá del superhombre. Es algo, digamos, que como vamos a ver ahora, integra aspectos que no están recogidos en el superhombre nietzscheano, ¿no? Pues bien, ya digo, esa alternativa espiritual exige crear un tipo humano superior que la sustente y que a la vez personifique esa idealización moralizadora y espiritualizada de la vida que ella propone, ¿no? Ese modelo hacia el que debe tender el ser humano, ¿no? La verdad es que Družkovic nunca llegó a precisar de manera clara los rasgos característicos de esa humanidad superior que propugnaba, pero a lo largo de sus escritos, ¿no? A lo largo de sus diversos escritos, ¿no? Sobre todo los que dedica a poetas y poetisas, digamos, anglosajones del romanticismo, ¿no? Pues se puede precisar bastante bien ese modelo humano, ¿no?
Cabe pensar, por tanto, que las características fundamentales de ese tipo humano superior que ella propugnaba, pues son los que ella describe en los ensayos que dedicó a los poetas y poetisas del romanticismo británico, a Byron, sobre el que escribió un libro en 1879, a Shelley, sobre el que publica un libro en 1884, y luego a tres poetisas, ¿no? Joanna Bailey, Elizabeth Barrett Browning, George Eliot, ¿no? Que es un libro que ella escribe en 1885, ¿no? Y de los que recoge distintas características que reunidas deberían formar ese tipo humano superior, ¿no? De Byron valora su altura intelectual y artística, así como su carácter rebelde y enamorado de la libertad. De Shelley, su capacidad para unir lo clásico y lo moderno, como su culto a la naturaleza, su idealismo, su tolerancia, su defensa de los más vulnerables. Y finalmente, de las poetisas anglosajonas, pues admira su reacción contra el injusto orden social y el sufrimiento del mundo, especialmente de las mujeres. De todo lo dicho, por tanto, cabe concluir que Helene von Druskowitz imaginaba su tipo superior del ser humano como alguien dotado de rasgos, vamos a decirlo así, andróginos, que reuniría en un solo molde, vamos a decirlo en términos junguianos, ¿no? Rasgos masculinos del ánima y rasgos femeninos, rasgos masculinos del animus, ¿no? Y rasgos femeninos del ánima, ¿no? Formando, digamos, ese sí mismo superior, ¿vale? Por tanto, lo que Jung recoge como animus, ¿no? Y ánima, ¿no? Lo masculino y lo femenino, teniendo aspectos, digamos, tanto en el hombre como en la mujer, de ambos componentes, ¿no? Pues esto formarían digamos, una integral en ese tipo humano superior de carácter andrógino, vamos a decirlo así, que Helene von Druskowitz valoraba como aquel que ofrecería el tipo ideal hacia el que debe encaminarse también esa nueva religiosidad que ella propone. Bien, sin embargo, hay que decir, todo esto, digamos, sería grosso modo, por supuesto, todo es como muy rápido y tal, pero bueno, yo creo que las ideas fundamentales están aquí, ¿no? Todo esto constituiría ese optimismo inicial de Helene von Druskowitz, ¿no? Creación de un nuevo modelo de religiosidad superior a la religión tradicional, sería como decía religión filosófica, pero con componentes religiosos. Hay en todo esto componentes a veces como teosóficos, ¿no? A veces recuerda un poco lo que ella dice a la teosofía, ¿no? Pero claro, no tengo yo constancia de que ella tuviera noticia. Es verdad que se interesaba por el espiritismo, por el mundo, digamos, de los mediums, etcétera, ¿no? Pero no tengo constancia de que conociera nada de la sociedad teosófica, Blavatsky. Yo de esto no sé nada. Quizá tuviera contacto, porque a veces recuerda un poco sus descripciones al ideario de la sociedad teosófica. Pero bueno, eso no puedo yo demostrarlo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que esa idea de esa religiosidad superior, de ese tipo humano superior, más idealizado, que debería ser el sustento de esa nueva religiosidad, pues comienza a resquebrajarse ese optimismo, digamos, en este ensayo, en el misterio insondable, ¿no? Hay una parte inicial en la que ella pues abunda en estos ideales que acabo de comentar, pero hay un momento, como a la mitad del ensayo, en el que hay como un giro, como si se hubiera quebrado algo, ¿no? Y ella señala que, evidentemente, frente a estos elevados ideales, pues es como si hubiera despertado. Esto siempre pasa en la trayectoria del pesimismo filosófico, ¿no? Dice ella que basta con echar un vistazo a la cruda realidad que nos rodea, cargada de maldad y de sufrimiento, para, dice ella, literalmente, lanzar una condena pesimista del ser en general. Y claro, esto le lleva a ella a plantearse si cabe esperar del futuro la victoria del lado superior sobre el lado inferior de la naturaleza humana, o si finalmente se impondrá la miseria de lo real que encontramos constantemente a nuestro alrededor. Helene, en este punto, coincide con Mailänder, al que cita expresamente, ¿no? En que no puede negarse la existencia de un progreso en lo que se refiere al crecimiento de la conciencia y la eclosión de nuevas fuerzas en el ser humano. Esto es evidente, Mailänder lo reconoce, hay un progreso, ¿no? Y ella pues lo reconoce con él, se ve que lo ha leído ya hacia estas fechas. Las citas que ella hace son del primer volumen de la Filosofía de la Redención,
pero no cabe excluir que quizá leyera el segundo, que se había publicado en 1886, y ella escribe este ensayo en el 88. No, no lo cita, que yo recuerde ahora mismo, pero cabe la posibilidad de que lo hubiera leído. De luego, lo que está claro es que ha leído a Mailander, por lo menos el primer volumen de la filosofía de la redención, y bueno, pues ahí dice que efectivamente Mailander reconoce el progreso de la historia humana, pero también ve ella que, leyendo a Mailander, ¿no?, que es problemático si tal progreso nos conducirá hacia lo más alto, hacia un grado superior de idealismo, ¿no? O si, como cree Mailander, adoptando, dice ella, el punto de vista del pesimismo dogmático, lo dice así, ¿no?, ese progreso se traducirá en una futura desaparición voluntaria de la humanidad a través del debilitamiento de sus fuerzas vitales. Druskowitz advierte que ya el simple hecho de situar esa eventual perfección del ser humano en un tiempo futuro, en el que se proyecta la esperanza de mejora, pues no da muchos motivos para el optimismo. Es verdad que la propia conciencia pesimista, dice ella, si se entiende como una negativa a resignarse, supone un acicate para el progreso, porque la misma conciencia de la imperfección actual impulsa a tratar de mejorar las cosas. Pero también reconoce que no existe ninguna garantía de que la humanidad sea realmente capaz de rebasar cierto nivel de perfeccionamiento, lo cual, dice ella, implicaría que el desarrollo experimentado hasta ahora, cito literalmente, carecería de meta y sería engañoso, habiendo sido en este caso el esforzarse y luchar de la humanidad en vano. Y de este modo, dice ella, ¿no?, la profecía mailenderiana llegaría a hacerse verdad y se haría perceptible una atenuación y finalmente una detención de las fuerzas creativas, y se haría perceptible, perdón, con lo que se llegaría, vuelvo a leer, perdonad, ¿no? Dice, la profecía mailenderiana llegaría a hacerse verdad y se haría perceptible una atenuación y finalmente una detención de las fuerzas creativas, con lo que se llegaría a un estado de cansancio y agotamiento en el que el anhelo de muerte, Todessehnsucht, terminaría por vencer al impulso vital, Lebenstrieb. Habiendo de pensarse dicha victoria, dice ella, siguiendo claramente los planteamientos de Mailander, no bajo la forma de un suicidio colectivo, sino como un cese natural de la humanidad. Bien, no obstante, nuestra filósofa cree que no hay manera de precisar cuál es el verdadero valor de la vida, ni si es realmente preferible el ser al no ser, como creen los optimistas, o es al revés, como sostienen sus adversarios. Ella piensa en este momento que no es posible determinar hacia cuál de los dos lados de la balanza se inclina, debe uno inclinarse, ¿no? Pero lo que sí dice ella es que es completamente seguro, cito, que la humanidad va al encuentro de su redención, ya se trate esa redención o liberación, recordad que en alemán Erlösung puede tener esos dos significados, ¿no?, redención o liberación. Repito la cita. La humanidad va al encuentro de su redención, ya se trate de la redención por la victoria sobre la imperfección, ya sea la redención de una vida que carece de meta mediante un hundimiento voluntario. Eso sí está claro, nos dirigimos hacia un punto, digamos, de redención final. Ahora bien, si esa redención es o una liberación por esa eclosión optimista, digamos, de las fuerzas progresivas, o bien un hundimiento voluntario por merma de fuerzas, por hastío, por cansancio, es algo, dice ella, que, bueno, pues está todavía, no se puede aún precisar, ¿no? En el momento en el que ella redactó este ensayo, ¿no?, el misterio insondable, ella creía que, si bien es verdad que no existe ninguna certeza que incline la balanza hacia la primera alternativa, también es cierto que los avances del siglo XIX, y ella enumera algunos avances que en algunos aspectos, digamos, preluden un poco como el transhumanismo, ¿no? Ella habla de que quizá las prótesis técnicas puedan hacer que el hombre lleve una vida pues mejor, ¿no? Hacen incomparablemente más probable, subraya ella esta expresión, la opción optimista que la otra. Es decir, tal como va el progreso, pues ella en este momento todavía cree que es posible, digamos, una liberación por una victoria del ser humano gracias a la ciencia, la técnica, el aumento del conocimiento y el progreso social sobre la imperfección y sobre el mal y el sufrimiento, ¿no? De manera que, aunque no puede emitirse ninguna profecía concreta sobre el desarrollo y destino de la humanidad, cito, dice, la mayor verosimilitud de esa meta, es decir, que es mucho más probable
digamos, que la balanza se incline por el aspecto optimista y positivo, debe determinar nuestras esperanzas y esfuerzos que han de aspirar a la creación de esa humanidad más elevada, moral y espiritualmente, que ella pues proponía como modelo, ¿no? Bien, de todas maneras hay que decir, y ahí acaba el ensayo, ¿no? Hay como esa especie como de duda, todavía confía en que es posible avanzar hacia ese modelo superior de humanidad y hacia, digamos, una redención, una liberación de la humanidad a través del progreso filosófico, científico, tecnológico, social, estético incluso. En algún momento habla, no cita a Wagner, pero sí habla de un gran músico y tal, y todo parece apuntar a que está hablando de la revolución musical de Wagner, de esa música del futuro. ¿eh? Ya digo que no lo cita. No hay que olvidar, de todas maneras, que ella mantenía relación sentimental con Teresa Malten, que era una soprano, creo recordar, no me acuerdo ahora mismo, wagneriana, era una de las primeras Kundris, creo recordar, incluso fue la primera Kundry, ¿no? La primera cantante que cantó el papel de Kundry, creo recordar, estoy citando un poco de memoria, y por tanto parece como que Helene debía de conocer ese mundo, una mujer muy culta, ella era pianista, había hecho la carrera de piano también, por tanto es muy probable que cuando está hablando de ese músico que va a hacer progresar también, digamos, el arte, la música, pues esté pensando en Wagner, aunque ya digo que no lo cita, ¿no? Pero ella confía todavía al final de este pequeño ensayo, ¿no? De ese misterio insondable, de esa nueva doctrina, como es el título original, que la balanza se inclinará hacia el lado de la liberación progresiva, digamos, y optimista de la humanidad de todo sufrimiento, hacia la creación de ese tipo humano ideal. Sin embargo, lo cierto es que la evolución que experimentó Druskowitz al redactar este ensayo fue adoptando un sesgo cada vez más derrotista, al tiempo que se acentuaba el componente feminista de su pensamiento, siempre lo tuvo, pero se va acentuando, coincidiendo, eso sí, con el empeoramiento de su salud mental y su ingreso en el psiquiátrico, donde acabaría sus días, ¿no? Druskowitz fue inclinándose cada vez más por el lado pesimista o mailenderiano, vamos a llamarlo así, de la balanza de la redención, al tiempo que se iba concentrando exclusivamente en el sexo femenino como ejemplo de ese tipo superior de la humanidad más desarrollado moral y espiritualmente al que ella aspiraba. De hecho, en un ensayo que ella escribió sobre Dühring, ¿no? Este filósofo que en su momento pues, fue muy importante y sin embargo ahora está prácticamente olvidado, no se conocen más que las diatribas de Engels y de Nietzsche contra él, pero Dühring fue un filósofo importante, desde luego en su momento bastante más importante que Engels y que Nietzsche, ¿no? Pues bien, Druckowitz tiene un libro dedicado a estudiar la filosofía y a valorar la filosofía de Eugen Dühring, que influyó mucho sobre ella, y hay un texto muy interesante, que ya es un libro escrito en 1888, es decir, contemporáneo de este ensayo, ¿no? Pues en este libro, se llama así, Eugen Dühring, ¿no? Hay un fragmento muy interesante, ¿no? Dice, el fenómeno más terrible en la historia del desarrollo humano, dice Druckowitz, no han sido las guerras de religión, ni la lucha de clases, ni el sometimiento de una casta a otra, ni tampoco los excesos y abominaciones de la superstición, sino el sometimiento de las mujeres a través del matrimonio. Es en estas relaciones entre dos seres humanos en las que hay que buscar la suma incomparablemente más grande del sufrimiento, mientras que todas las demás formas de opresión fueron pasajeras y solo se ejercieron sobre un número relativamente más pequeño de seres humanos. Bien, por tanto, digamos, ella cada vez va escorando más hacia este feminismo y hacia considerar que es el sexo femenino el que realmente ejemplificaría ese ideal de tipo humano superior, ¿no? Vamos a repasar un poco esas reflexiones finales de Druckowitz para tener todo el arco de su evolución intelectual, desde el optimismo inicial a ese punto de inflexión del misterio insondable y, digamos, el pesimismo oscuro y sombrío y radicalmente feminista del final de su trayectoria, ¿no? En la primera etapa de su evolución, ella misma lo dice, ¿no? De su evolución intelectual, el pesimismo le había parecido, decía ella, una concepción injusta y desviada del mundo. Pero en sus últimos años, y coincidiendo con este giro y también con su estancia hospitalaria,
cambió de bando y pasó a considerar el optimismo como, dice ella literalmente, una ilusión enormemente perjudicial y tonta. El último escrito conservado de Druskowitz, Las proposiciones cardinales del pesimismo, un vademecum para los espíritus más libres, que es el título completo, y ya digo, lo tenéis aquí recogido en este libro de la editorial Taugenit, en el que, como ella misma dice, se publicó en 1905, ¿no? En el que ella, como ella misma dice, todos sus pensamientos filosóficos alcanzan una precisión y expresión concluyentes, y que en cierto sentido también quizás se puede ver como una respuesta a Seso y carácter de Otto Weininger. Pues ella afirma ya literalmente, ¿no? Un libro es estridente en algunos aspectos, ¿no? Un libro agresivo, pero al contrario de lo que algunos han pensado, que es simplemente un producto de la enajenación mental, esta opinión pues, ya es antigua. Kurt Paul Jans se la mantiene, por ejemplo, en su biografía sobre Nietzsche. Aquí la han mantenido algunos autores, que no citaré yo, ¿no? Que han leído el libro, lo han descalificado diciendo que no aporta nada teóricamente. Bueno, en fin, mis estudios de fenomenología, ¿no? Cuando, digamos, de mi juventud, ¿no? Y bueno, ya y mi madurez, ¿no? Pues, en mi formación, como he dicho muchas veces, fenomenológica, siempre me tienden a hacer que intente separar lo que es, digamos, la cáscara, ¿no? Del fenómeno, ¿no? De lo que es su esencia, ¿no? Y yo creo que en el libro, este último libro de Druskowitz, hay cosas muy interesantes, una esencia, digamos, que hay que extraer y de la que hay que aprender. Si dejamos de lado pues el carácter a veces estridente de su formato externo, ¿no? Del estilo externo del escrito, ¿no? Pues bien, en este libro, Proposiciones cardinales del pesimismo, del que ya tengo algunas cosas en internet y, en fin, que se pueden consultar, ella afirma que el varón es una imposibilidad lógica y ética y que ha de considerarse una verdadera maldición para el mundo. Estas son expresiones suyas, ¿no? Porque su despótico ejercicio de la voluntad de poder, de la que ella piensa que Nietzsche solo habría sido el teórico tardío encargado de dar expresión escrita al principio falocéntrico y opresivo, como se dice actualmente, ella no emplea estas expresiones, que ha estado operando tácitamente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pues bien, esa idea de la voluntad de poder, ¿no? Que se ha aplicado a lo largo de toda la historia, pero que luego Nietzsche ha teorizado, por decirlo de algún modo, ¿no? Ha supuesto una fatalidad para la madre naturaleza en general y para el sexo femenino en particular. Sentado esto, Druskowitz considera que únicamente una crítica del nefasto papel histórico ejercido por el varón permite comprender la explotación de la naturaleza y de las mujeres, porque la que ejercen los varones unos sobre otros ya va de suyo, ¿no? Y que se va transmitiendo e incrementándose a lo largo de los siglos. El N evalúa la trayectoria de la civilización en su conjunto y de la civilización occidental en particular, emitiendo sobre ella un veredicto condenatorio porque piensa que la historia de la humanidad ha estado dirigida política y socialmente por la tiranía masculina y teóricamente por una religión y una metafísica detestables que han justificado dicha opresión. Ella propone una metafísica feminista. No dice esto, ella no emplea esta expresión, pero claramente se deduce de la lectura del ensayo, ¿no? De cuño neoplatónico con matices gnósticos, ¿no? Y caracterizada por un fuerte dualismo que pretende mediar entre el teísmo y el materialismo. Ella describe la meta superior a la que debe aspirar el ser humano, que ella identifica ya claramente con las mujeres, ¿no? Como una esfera superior, Übersphäre, espiritual, ¿no? Dotada de rasgos marcadamente femeninos. Frente a ella se encuentra lo que ella dice es la pella de la materia, la masa amorfa de la materia, ¿no? Que, digamos, para ella tiene un carácter masculino. Es como muy curioso, ¿no? Esa esfera superior, bueno, en términos ya más actuales, ¿no? Quizá habría que identificarla con la diosa blanca o la gran madre, teorizadas por Robert Grace o Erich Neumann en 1948 y 1956 respectivamente. Y que en ningún caso cabe identificar, es justamente lo contrario, con el dios del teísmo, el cual, para Helene von Druskowitz, solo ofrece una representación antropocéntrica y masculina de la deidad. Igual que Feuerbach, al que Helene valora enormemente, es un filósofo al que valora enormemente, ¿no? Y está muy influida por Feuerbach, ¿no? Druskowitz sostiene que el secreto de la teología está en la antropología, pero en una antropología masculina.
porque ha sido, digamos, la fantasía del varón la que ha forjado la figura de un dios violento e iracundo, hecho a su imagen y semejanza, y en el que ha proyectado su tiránica forma de ejercer el poder. Esta imagen de la deidad debe ser, según Druskavitz, desenmascarada como una impostura maligna, pues el dios monoteísta para ella no es más que un canalla que merecería sufrir él mismo las torturas del infierno que padecen sus pobres criaturas. Pero, al mismo tiempo, la alternativa a ese despotismo teocrático no puede proceder para ella del materialismo ni del positivismo cientificista, porque según Druskowitz, ambos ofrecen una interpretación ramplona y optimista de la materia y de la sociedad, carente del menor toque idealista, que resulta pésima, en especial, dice ella, para las mujeres. Además, ella sostiene que no existe algo así como el género humano, en abstracto, sino dos géneros distintos, el masculino y el femenino. Por supuesto, el pensamiento de Druskowitz, digamos, desde el punto de vista actual, ¿no? Pues puede ser calificado también como reaccionario, ¿no? Porque evidentemente, vamos, por lo menos en ella no hay ninguna referencia a cuestiones transgénero ni cosas parecidas. Es un feminismo radical, ¿eh? Eh, yo ya me caracterizo, vamos, lo he dicho muchas veces, me caracterizo por pensar, junto con otras personas, ¿no? Que no se le puede pedir a un autor más de lo que es capaz de dar por el contexto de su época. Yo creo que en la época de Druskowitz es prácticamente impensable estas cuestiones transgénero actuales, ¿vale? Por tanto, hay que tener un poco de cuidado porque podemos, como hacen cada vez más, ¿no? Proyectar al pasado conceptos que son, no voy a decir recientes, sino recentísimos. Todos los que tenemos una edad, sabemos que simplemente hace, vamos, 30 o 40 años era impensable, pero de toda impensabilidad, cualquier cuestión de estas relacionada con la política transgénero y tal. Hoy en día, pues estas cosas nos parecen normales, ¿vale? Entonces hay que tener un poco de cuidado porque, vistas con los parámetros actuales, el feminismo radical de Lenin von Druskowitz puede resultar, pues, quizá como reaccionario, ¿no? Ella, por tanto, no emite transiciones. No existe el género humano en abstracto, ¿no? Hay dos géneros distintos, el masculino y el femenino. Y el primero de ellos se ha mostrado hasta ahora claramente indigno del calificativo de humano, porque ha maltratado sin misericordia a las mujeres. Para ella son los varones los responsables de haber inclinado finalmente la balanza, esa balanza que comentaba antes, ¿no? Del desarrollo histórico, que podía haberse elevado hasta la esfera superior ideal, del lado del hundimiento presagiado por Mailänder, al construir un mundo feo, torpe e inviable, sometido a una guerra continua y devastadora debido al arrollador despliegue de su voluntad de poder. Y por supuesto, ella considera que es inútil esperar que la salvación venga del superhombre imaginado por Nietzsche, porque este pretendido modelo de humanidad superior no es más para ella que el máximo exponente de esa tiránica voluntad. A juicio de Druskowitz, la propuesta nietzscheana no puede contribuir lo más mínimo a transformar el mundo ni a ayudar a mejorarlo, porque propone un modelo de cultura en el que el arte, la ciencia, la política, así como el trato con la naturaleza, los animales y los demás seres humanos, están teñidos de un supuesto aristocratismo en el que Druskowitz ve tan solo el maligno precipitado de acendrados prejuicios machistas. Ella no duda, Druskowitz no duda de que las mujeres son seres más dignos y nobles que los varones. No lo prueba, simplemente pues ya da por supuesto que esto es así, ¿no? Y que, digamos, por su propia naturaleza, se encuentran más cerca de la esfera superior ideal. De manera que solo podrá, no se plantea en ningún momento, es una cuestión interesante, ahora mismo se me está ocurriendo esto, ¿no? En este momento, en el mismo momento que estoy hablando, no se plantea en ningún momento las cuestiones educativas, ¿no? Es decir, ya como por naturaleza, physein, ¿no? Que dirían los griegos, ¿no? Pues ya la mujer está más cerca de esa esfera ideal y el hombre pues es un varón, es una especie de ser bestial, ¿no? Apegado a la materia, que ejerce su voluntad de poder tiránicamente. Claramente entonces hay algo patológico propio de los últimos años de la filósofa, ¿no? Pero claro, estamos viendo claramente que una determinada educación puede hacer que una mujer sea igual de violenta o más que un hombre. En fin, pues, vamos, yo creo que esto es claro, ¿eh? En ese sentido, pues hay una igualdad radical, ¿no? En la educación, la que luego puede haber una predisposición, ¿vale? Eso sí está claro, ¿no? En general, parece que las mujeres pues, son más dadas a elementos como más sentimentales, en principio, ¿no? Hay de todo, por supuesto.
pero claramente la educación puede moldear de una manera u otra. Todo esto en Druskovic no aparece para nada. O sea, no se habla de la educación en ningún momento que yo recuerde, ¿no? Eh, alguno de sus primeros escritos habla algo, ¿no? De que las mujeres, si son educadas, pueden dar de sí mucho y pueden, digamos, pues, superar a los hombres y tal, pero este asunto, digamos, apenas aparece ya, que yo recuerde, en sus últimos escritos, ¿no? Bien, por tanto, para ella resulta manifiesto que las mujeres son seres más dignos y nobles que los varones y que se encuentran más cerca, como decía, de esa esfera superior ideal. De manera que solo puede acabarse con la actual situación de opresión y violencia si se produce una completa separación de los sexos. Y si las mujeres se organizan formando una especie de sacerdocio femenino, ya entra ella aquí en una especie de como de utopía feminista, ¿no? Que a mí, al menos, como conocedor un poco de la filosofía de Mailander, me recuerda a la fantástica Orden del Grial, pergeñada por Mailander en sus últimos ensayos, en los últimos escritos que él hace antes de suicidarse, ¿no? Basada en la estricta práctica de la virginidad, ¿no? Esto digamos, un elemento fundamental de esa orden, ¿no? Aunque hay que decir que la orden del Grial de Mailander tiene como dos partes, ¿no? O sea, dos secciones, vamos a decirlo así, ¿no? Una masculina y otra femenina, y que ambas, digamos, tienen el mismo nivel, ¿no? Porque en Mailander hay una idea de amor libre y, por tanto, hombres y mujeres tienen una igualdad radical. Por tanto, hay una sección masculina de la Orden del Grial y una sección femenina. Esto suena un poco como a franquismo, pero bueno, en fin, en la época de Mailander no había franquismo, ¿no? Una sección femenina, digamos, o una orden femenina del Grial, ¿vale? Y que, digamos, pues colaboran entre sí, manteniendo vidas separadas. Bueno, en Druskovic no hay esto. Ese sacerdocio, esa orden, digamos, sería solamente femenina. Solamente femenina, ¿no? Pero bueno, recuerda un poco esta separación radical de los sexos, ¿no? Esta vida, digamos, virginal, ¿no? O casta, ¿no? Que ella propone al ideario de Mailander, ¿no? Que también pertenece a la última fase de su pensamiento y que claramente, pues Mailander, esta es mi opinión, ya da al final de su vida muestras de, no diría un desequilibrio mental en el sentido de Nietzsche o Druskovic, pero sí claramente hay algo como de pérdida de sentido de la realidad, ¿no? Druskovic dice que es menester, voy terminando ya, practicar de nuevo la segregación por sexos que existía en las civilizaciones antiguas y orientales, un poco en la línea de La ciudad de las damas de Christine de Pizan, ¿no? Que se publicó en 1405, ¿no? Pero ahora bajo la égida femenina, como propondrá unos años después de la muerte de Druskovic Armando Palacio Valdés, nuestro escritor Armando Palacio Valdés, que tiene un ensayo que se publicó en 1932 titulado El gobierno de las mujeres, y que mantiene una cosa, hombre, no, pues las estridencias de Druskovic y con cierto humor, pero mantiene la idea de que el gobierno debería estar en manos de las mujeres, ¿no? Entonces, pues, este ensayo de Armando Palacio Valdés, que había leído intensamente a Schopenhauer, ¿no? Era un pesimista, y a Edward von Hartmann, ¿no? Pues es poco conocido, pero es interesante, ¿no? El gobierno de las mujeres, ¿no? Pues bien, algo parecido mantiene Druskovic en sus proposiciones cardinales del pesimismo, ¿no? Y bueno, la humanidad, sostiene esta filósofa austríaca, tiene que dividirse en dos ciudades, vamos a decirlo así, o dos grupos, ¿no? La de las mujeres y la de los hombres, siendo la primera la encargada de buscar, en la medida de lo posible, la perfección ideal que caracteriza a esa esfera superior originaria, mientras que los hombres, pues, en fin, quedarían como apartados, ¿no? Por tanto, la redención del mundo, la liberación del mundo corresponde a las hembras, ¿no? En el ideario filosófico de la última Helene von Druckmann. Y por eso dice ella, el feminismo, es una expresión literal suya, es el ideal más sagrado de la época moderna. Sostiene ella, ¿no?, que la mencionada separación entre hombres y mujeres, y aquí también coincide con Mailander, ¿no?, que ha de poner fin a la reproducción, claro, evidentemente si no hay contacto no hay reproducción, se basa, al contrario de lo que habitualmente se piensa, en que las mujeres, dice ella, prefieren instintivamente no tener descendencia y anteponen el no ser al ser. Pero esa castidad femenina ha sido tan obsesivamente reprimida a lo largo de la historia que ellas mismas han terminado por creer que su principal anhelo y misión en el mundo es tener hijos y criarlos. En este sentido, Druskovic se alza contra el ciego y estúpido incremento de la población y mantiene que el destino filosófico de las mujeres estriba en ser, dice ella, guías en la muerte, Führerinnen in den Tod,
y en proponer lo que ella denomina el fin de los fines, endes ende, remitiendo, dice ella, es una expresión literal suya, remitiendo el propio sexo con profunda sensatez a la extinción. Y para alcanzar este fin último, esa extinción final de una humanidad fracasada, que podía haber llegado a la esfera superior, pero que finalmente, pues no, en fin, ha derivado hacia un mundo caótico que únicamente puede acabar por la extinción, ¿no? No merece una extinción para alcanzar esa redención final. Por eso, recomienda a las féminas luchar contra el mundo masculino y ejercer, dice ella, su sabiduría ética y pesimista, una expresión literal suya, lanzándoles esta soflama: odiad a los hombres y al matrimonio y sed fieles a vosotras mismas. Así, digamos, culmina esta reflexión final de Helene von Druskowitz. Bien, está claro que estas últimas reflexiones de la autora pues están cargadas sin duda de aspectos enfermizos, de prejuicios delirantes, quizá achacables a su enfermedad mental, pero, como decía antes, también encierran una inquietante llamada de atención ante una concepción de la vida entendida como simple voluntad de poder, que yo creo que se va imponiendo cada vez más, ¿no? Y cuyo ejercicio ha conducido de manera clara, ¿no?, al mundo a un impasse sin salida. Igual que en Mailänder, pero siguiendo las pautas de un feminismo extremo, esta distópica utopía truskowitziana de una ciudad de las damas desemboca en la extinción voluntaria total y completa de nuestra especie por cesación reproductiva y anticipa en cierto sentido, y esto es muy interesante, iniciativas tan actuales como el llamado movimiento 4B, o movimiento de los 4 noes, que surgió en Corea del Sur a finales de la década de los 10, de 2010, ¿no? Porque no se dice en coreano bi, ¿no? Y por eso se llama movimiento 4B, ¿no?, que reúne a las mujeres que propugnan el celibato voluntario basado en 4 principios: no tener sexo con hombres, no ser madre, no emparejarse con hombres y no casarse con ellos. El movimiento se expandió por Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump en 1924 y ha sido acusado por sus adversarios de misandria, transfobia y supremacismo femenino. Bueno, y seguramente pues, estas características son las que le cuadran a este movimiento, pero, en fin, parece una gran semejanza con estos planteamientos finales de Helene von Druskowitz. La verdad es que no sabemos si ella se hubiese sentido cómoda con estos postulados, si hubiese llegado a conocerlos, pero resulta indudable que determinados aspectos de su última filosofía coinciden con ellos, ¿no? En este sentido, yo diría que tanto esta posición acerca de la religiosidad que plantea Helene von Druskowitz, como esta concepción, digamos, crítica con el concepto de la voluntad de poder y el concepto del superhombre que ella plantea en sus últimos escritos, pues resultan precursores en muchos aspectos de problemas candentes en nuestro tiempo, y por tanto creo que todavía pues tienen muchas cosas que decirle y que yo creo que deberíamos de valorar, por lo menos leer estas obras y juzgar a partir de las propuestas que en ellas aparecen, ¿no? Sabiendo distinguir aquello que es propio de un contexto determinado, histórico, propio también de una mentalidad pues acuciada por la enfermedad mental y por la larga permanencia en un psiquiátrico, ¿no? Pero a la vez también saber qué aspectos actuales, qué aspectos, digamos, interesantes, qué esencia hay detrás de algunas de estas ideas que son extremadamente, pues, en fin, tienen una capacidad heurística, interpretativa de fenómenos actuales muy grande, ¿no? Como lo comentaba antes con el movimiento 4B, por poner un ejemplo, ¿no? Pues bien, con esto doy por concluida esta presentación de la última publicación de Helene von Druskowitz. Os animo a aquellos que estéis interesados a leer sus obras publicadas en castellano, ¿eh? Y bueno, hoy en día ya hay en internet mucha información sobre ella desde que publiqué el primer libro, con lo cual, pues en fin, ha ido abundando la literatura, digamos, sobre ella, artículos, reseñas en revistas, en fin. Es verdad que el campo de investigación sobre Helene von Druskowitz sigue siendo como muy confuso. Por ejemplo, el propio von, ¿no? Helene von, no sé, parece que no es real, en fin, sino que ella pues se lo atribuyó al final de su vida porque creía que, igual que Nietzsche, por cierto, cuando decía que descendía de nobles polacos y tal, que ella descendía de una antigua familia noble,
no se ha podido constatar. En fin, se sigue investigando. Se sigue investigando y no cabe excluir que quizá aparezca en algún momento pues algunos testimonios más o algunos escritos que hayan estado perdidos, aunque todo parece que fue destruido en su momento y por tanto no cabe esperar que haya mucho más material que encontrar de ella. Pero de momento, como siempre digo, ¿no? Antes no teníamos nada, ahora tenemos ya algunas cosas sobre Lenin von Druckowitz y nos podemos hacer una idea de su trayectoria intelectual. Recordad ya para terminar, con el material que tenemos hasta el momento, el orden de lectura sería Intentos modernos de sustituir a la religión, libro optimista, entre comillas, ¿no? De Druckowitz, donde aparece ya, aunque ya aparecen ahí las primeras críticas a Nietzsche y a otros autores, ¿no? El misterio insondable o hacia una nueva doctrina, que es el título original, El misterio insondable, un escrito de transición donde ella ya ha leído a Mailänder y comienza a inclinarse hacia el lado pesimista de la interpretación de la historia. Y finalmente, Proposiciones cardinales del pesimismo, que recoge sus últimas reflexiones sobre digamos, el aciago destino, la nefasta evolución que ha seguido, digamos, la historia de la humanidad. Pues bien, me despido de vosotros, espero que este vídeo os haya resultado útil y que, en fin, pues os animéis a entrar en contacto con estos autores del pesimismo alemán, no tanto quizá para compartir sus ideas, por supuesto, sino pues para poder cotejarlas con otros autores que, pues, en fin, resultan más conocidos, sin ir más lejos, con el propio Nietzsche. Muchas gracias a todos vosotros y hasta el próximo vídeo. Espero contar también con vuestra amable atención, con vuestra amable presencia. Muchísimas gracias.